El budismo, al igual que las culturas a él asociadas, toma muchas formas y llega a mucha gente. Más que una religión para sus seguidores, es una forma de vida. En el año 563 a.C. nació un príncipe en una ciudad cerca de los Himalayas, en el norte de la India. Esa ciudad, Lumbini, está ahora en el país del Nepal. Según la leyenda, el nacimiento de este príncipe, conocido como Siddhartha Gautama, estuvo rodeado de milagros. Un vidente vaticinó que se presentaba en su futuro una encrucijada. Siddhartha llegaría a ser o un gobernante mundial, o si alguna vez veía juntos o por separado un viejo decrépito, un enfermo, un cadáver y un monje, se convertiría en un buscador errante de la verdad y en un Buda, un iluminado. Su padre, el Rajá, no quería que su hijo se convirtiera en un guía espiritual, de modo que el príncipe fue educado en el lujo palaciego y protegido del conocimiento del mundo exterior. Se casó joven y tuvo un hijo. Al final, sin embargo, salió a las calles a mezclarse con la gente y por primera vez contempló la vejez, la enfermedad y la muerte. Indagó la naturaleza de la vejez, la enfermedad, el dolor y la muerte. Siddhartha entonces acudió a un santón hindú y quedó profundamente impresionado por la calma y la naturaleza pacífica del sadhu. Como resultado de este encuentro, a la edad de 29 años, Siddhartha abandonó su hogar, a su esposa e hijo, y la esperanza del poder y la gloria terrenos. Se echó a los caminos de la India en busca de la verdad sobre la existencia humana. La religión predominante en la India en esa época era el hinduismo, una religión que adoraba a muchos dioses y creía que llevar una vida de austeridad extrema era el camino para alcanzar mérito espiritual. Mientras vagaba vestido de harapos y sin dinero, Siddhartha se encontró con más santones hindúes o sadhus que le impresionaron profundamente con sus vidas sencillas de oración y meditación. Vivían como ascetas, habiendo dedicado sus vidas totalmente a Dios. Se pasó 5 años practicando austeridades extremas, comiendo a veces solo un simple grano de arroz al día y viviendo a la intemperie. Al final de esta época se dio cuenta de que no estaba más cerca de su meta de alcanzar el conocimiento y la sabiduría. Abandonó el camino austero de la ascética y se sentó a la sombra de una higuera a meditar. Dijo: que mi piel se seque, mis manos se entumezcan y mis huesos se descompongan. Hasta que no haya logrado la comprensión, no me levantaré de aquí. Era su 35 cumpleaños y durante 7 semanas se sentó a meditar hasta que por fin su plegaria fue escuchada. Esta es la historia que se cuenta de los comienzos del viaje espiritual de una persona, un viaje que dio origen a la religión del budismo. El camino medio, un sendero que rechaza por una parte la abnegación y por otra la autoindulgencia. Mientras se hallaba meditando, Siddhartha tuvo una visión. Vio seres desfilando y reencarnándose, algunos en circunstancias felices y otros en circunstancias miserables, de acuerdo con la ley universal del karma, que, según cree, cada acto bueno o malo será recompensado o castigado en esta vida o en alguna otra reencarnación. Al crecer como hindú, Siddhartha aceptó la doctrina de la reencarnación. Vio este ciclo de renacimiento como una fuente de sufrimiento humano. Vio que todo es sufrimiento. El nacimiento es sufrimiento, la muerte es sufrimiento, la vida misma es sufrimiento. El final de este sufrimiento, pues, era el nirvana, es decir, escapar del renacimiento. Desde luego, el nirvana no se podía alcanzar en este mundo, pero logrando un estado de bienaventuranza, el gozo de no preocuparse más por el propio yo, una persona podía escapar al dolor de la vida. Como Buda, el iluminado, Siddhartha Gautama comenzó su enseñanza. En su primer sermón, aquí en el Parque de los Ciervos, cerca de Benarés, en la India,
enseñó lo que él había descubierto que era la noble verdad del camino que conduce al cese del dolor. El noble camino óctuple. A saber, visión recta, intención recta, discurso recto, acción recta, ocupación recta, esfuerzo recto, atención recta y concentración recta. El resto de su vida, Buda viajó de aldea en aldea enseñando su camino óctuple. Mucho después de la muerte de Buda, sus enseñanzas fueron reunidas por sus seguidores en una colección titulada Tripitaka, o Tres Cestos, porque la escritura se hizo sobre hojas de palmera como las que se usaban para hacer cestos. Después de la muerte de Buda, sus discípulos continuaron su obra, y este amplio fervor religioso produjo una efusión creativa de grandes obras de arte. Hoy, más de 250 millones de personas siguen su camino hacia la iluminación, el camino medio. Los budistas de Tailandia, Sri Lanka, Birmania, Camboya, Laos y Vietnam siguen lo que se denomina budismo Theravada. El camino de los ancianos. Es una forma ortodoxa de budismo que afirma preservar la interpretación original de las enseñanzas de Buda, tal como las enseñaron los monjes más antiguos de la Sangha, la orden monástica fundada por Buda. Los budistas Theravada creen que Buda fue un gran maestro, más que un dios, y que pueden llevar a cabo su propia salvación siguiendo el ejemplo de Buda. Dentro de los templos y monasterios budistas de toda Tailandia y Birmania, casi todos los jóvenes pasan algunos meses de su vida en intensa formación como monjes. Otra gran rama del budismo, conocida como Mahayana o Gran Vehículo, es practicada en el Japón, Corea, China, Mongolia, el Tíbet y el Nepal. Se la llama el Gran Vehículo porque incorpora una gama mucho más amplia de principios y enseñanzas que el budismo Theravada. El sendero del budismo Mahayana enseña que Buda fue un dios y rinde homenaje a una multitud de deidades semejantes a Buda que vinieron a la tierra en forma de hombres. A diferencia de los budistas Theravada, los Mahayana creen que pueden salvarse por su fe en estos dioses. En estos rodillos hay inscritas cientos de oraciones. Haciéndoles girar, se cree que estas oraciones son enviadas al cielo. Otra forma aún de budismo japonés es el Zen, con sus ideales de sencillez, armonía y serenidad. Otra tradición budista que ha hallado favor en Occidente es el budismo tántrico del Tíbet. Esta forma de budismo se desarrolló después de que las enseñanzas de Buda emigraran de la India a las regiones montañosas del Tíbet. Las enseñanzas de Buda se fusionaron con el culto a la naturaleza de los nativos tibetanos y se formó una poderosa síntesis con los dos sistemas de creencias. Los budistas tántricos confían en oraciones y en salmos para orientar su vida religiosa. Existe una creencia en fórmulas mágicas para alejar el mal y atraer la buena fortuna. Desde que los comunistas chinos han ocupado el Tíbet, muchos tibetanos han sido obligados a huir al Nepal y a la India por su libertad personal y religiosa. Como en el hinduismo, el gurú o maestro espiritual desempeña un papel esencial. Por eso el lama, literalmente el más alto, desempeña un papel tan importante en el budismo tibetano.